El esposo de mi hija y su padre la arrojaron de un yate al mar Caribe a medianoche. Ella tenía 4 meses de embarazo. Mientras yo gritaba en la oscuridad viendo cómo desaparecía en el agua negra, ellos se reían y decían que estaba haciendo un drama. Luego dieron la vuelta al yate y se dirigieron de regreso a la costa, dejándola allí. Cuando la guardia costera finalmente la sacó del agua, 3 horas después, apenas con vida, hice una sola llamada telefónica a mi hermano mayor. Dije solo 4 palabras: es hora de acabar con ellos. Antes de contarles lo que sucedió después, si les gustan las historias de justicia y venganza, por favor suscríbanse a Venganza Dorada y denle me gusta a este video. Escriban en los comentarios desde qué estado nos ven. Tengo curiosidad por saber. La noche comenzó de manera bastante inocente. Mi hija Sofía y yo éramos invitados a bordo del lujoso yate de la familia del Valle, el Serafina, para lo que ellos llamaban su soirée anual de otoño. Era finales de septiembre y estábamos anclados cerca de la costa de Bahía de Mujeres, en el Caribe mexicano. En el aire se sentía ese fresco del Caribe que advierte que la temporada de frentes fríos no está lejos. Mi nombre es Roberto Salazar. Tengo 65 años. Soy un arquitecto jubilado que toda su carrera diseñó edificios. No navegó en las aguas traicioneras de familias ricas e influyentes. Por naturaleza, soy un hombre tranquilo. Crié a Sofía solo después de que mi esposa muriera, cuando ella tenía apenas 8 años. Le enseñé a ser amable, a trabajar duro, a confiar en la gente. Se lo enseñé mal. Sofía se casó con Alejandro del Valle hace 2 años. Él era un gestor de fondos de inversión, apuesto, con ese estilo pulcro de escuelas privadas que las familias adineradas parecen cultivar. Su padre era el senador Carlos del Valle, un hombre cuyo rostro aparecía regularmente en los noticieros, siempre con esa sonrisa ensayada y un apretón de manos firme. El poder y el dinero emanaban de los del Valle como el calor del asfalto en verano. Desde el principio no confié en ellos. Llámenlo intuición paterna. O tal vez, el simple instinto de un hombre que durante décadas leyó planos y entendió que lo que parece sólido en la superficie puede ocultar problemas estructurales por dentro. Pero Sofía amaba a Alejandro, o creía que lo amaba, y yo mantuve la boca cerrada. ¿Qué padre quiere ser el que destruya la felicidad de su hija? Esa noche en el yate, unos 40 invitados socializaban en la cubierta con copas de champán en la mano. Sonidos de jazz flotaban desde los altavoces ocultos. Sofía estaba de pie junto a la barandilla, con un vestido azul marino que disimulaba su pequeño vientre. Le había contado a Alejandro sobre el embarazo esa misma mañana. Su reacción, según ella, fue extraña. No alegre, no enojada, simplemente fría, distante. Lo observé ahora, al otro lado de la cubierta. Estaba inmerso en una conversación con su padre. Constantemente miraban a Sofía, luego desviaban la mirada. Sus expresiones eran ilegibles. Algo en su lenguaje corporal activó las alarmas en mi cabeza. Con los años, había aprendido a confiar en esos instintos. Alrededor de las 10 de la noche, la mayoría de los invitados bajaron a la cubierta inferior, al salón principal donde se servía la cena. Sofía se había excusado para ir al tocador. Yo estaba conversando con una pareja mayor sobre su casa de verano en Isla Mujeres, cuando escuché la voz de Alejandro cortar el aire de la noche. Sofía, ven aquí un momento. Me giré. Alejandro y su padre estaban en el extremo de la cubierta, cerca de la barandilla de popa. Sofía caminaba hacia ellos, sonriendo. Incluso a 6 metros de distancia pude ver que se esforzaba, siempre esforzándose por ganarse su aprobación. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Alejandro se inclinó y le dijo algo que no pude escuchar. La sonrisa de Sofía vaciló. Negó con la cabeza y comenzó a darse la vuelta. Fue entonces cuando Alejandro la agarró del brazo. Su padre se adelantó desde el otro lado. Me moví hacia ellos, mi corazón de repente palpitando con fuerza. Algo andaba mal, muy mal. Suéltame, dijo Sofía, su voz elevándose. ¿Qué están haciendo? Solo te estamos enseñando a no atrapar a un hombre con noticias falsas de embarazo, dijo Alejandro, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharlo. ¿Crees que soy un idiota? Sé lo que intentas hacer. No es falso, realmente estoy embarazada. La voz de Sofía ahora era de pánico. Alejandro, detente. Intentó liberarse, pero él la sujetaba con fuerza. El senador del Valle se colocó detrás de ella, bloqueando su escape. La habían acorralado contra la barandilla.
Ya estaba corriendo, gritando, «¡Aléjense de ella!», pero estaba demasiado lejos, demasiado lento. Un hombre de 65 años intentando cruzar la cubierta de un yate con zapatos de vestir. Alejandro miró a su padre. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Luego, con un movimiento rápido, ambos empujaron a Sofía. Voló sobre la barandilla, de espaldas. Su grito se interrumpió al golpear el agua. El sonido fue incorrecto, demasiado fuerte, como si hubiera golpeado algo sólido antes de que el agua la engullera. Llegué a ellos en segundos. Agarré a Alejandro por la solapa. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?». Él me empujó. Tropecé, me agarré a la barandilla y miré hacia el agua negra. Nada, solo oscuridad y el sonido de las olas contra el casco. «Llegará a la orilla», dijo el senador del Valle con calma, ajustándose los gemelos. «Solo hay media milla. Eso le enseñará a no poner sus manos en el dinero familiar». «Está embarazada», les grité. «No puede nadar en este mar, está a 7 grados». Alejandro se rió, de verdad se rió. «¿Embarazada?» «Sí, claro. Luego dirá que el bebé es mío y exigirá manutención. He visto mujeres como ella antes. No pensé, simplemente actué». Intenté agarrar el salvavidas atado a la mampara, pero el senador del Valle se interpuso en mi camino. «Señor Salazar, le sugiero que se calme. Este es un asunto familiar privado. Quítese del camino». Lo empujé. Agarré el salvavidas y lo lancé tan lejos como pude en la oscuridad donde Sofía había caído. Golpeó el agua con un chapoteo que ni siquiera pude ver. Miré por la barandilla, forzando la vista. Las luces del yate solo iluminaban unos 6 metros del agua negra y agitada. Más allá, nada más que oscuridad. «¡Sofía!», grité. «¡Sofía! ¿Me escuchas?». Silencio. Solo el chapoteo de las olas y el distante sonido del jazz que aún se escuchaba por los altavoces. Saqué mi teléfono, marqué el 911 y le dije a la operadora que teníamos una persona por la borda. Les di nuestras coordenadas, nuestra ubicación, todo lo que pude recordar. Alejandro pasó junto a mí dirigiéndose hacia abajo. «Dramática como siempre», dijo. «Probablemente ya esté nadando hacia la orilla, planeando su próxima manipulación». Quise arrojarlo por la borda, quise romperle la mandíbula, pero no podía apartar la vista del agua. No podía dejar de buscar cualquier señal de mi hija. «¿Por qué no saltó tras ella?», preguntó alguien detrás de mí. Uno de los invitados había salido de abajo, atraído por el ruido. Me giré. Era la señora Ramírez, la mujer mayor con la que había estado hablando antes. Parecía conmocionada. «No soy buen nadador», dije. Mi voz se quebró. «El agua está demasiado fría, demasiado agitada. Si salto, ambos moriremos». La guardia costera dijo que me quedara quieto, que siguiera observando, que siguiera llamándola por su nombre. Pero incluso mientras decía esto, la culpa me aplastaba como un peso físico. Mi hija se estaba ahogando allí, y yo estaba parado en esta cubierta, sin hacer nada. Pasaron 20 minutos, luego 40. Llegó la guardia costera. Los focos barrían el agua negra. Yo estuve junto a la barandilla todo el tiempo, llamando a Sofía por su nombre hasta que perdí la voz. Alejandro y el senador del Valle se quedaron abajo, actuando como si nada hubiera pasado. Escuché a Alejandro decir a otros invitados que Sofía había decidido nadar y que debía haber llegado a la orilla. A las 2 horas, escuché a uno de los oficiales de la Guardia Costera por la radio. «Hemos encontrado algo». Me aferré a la barandilla tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Viva?». Otra voz crepitó en respuesta. Una larga pausa. Demasiado larga. «Apenas. Hipotermia severa, traumatismo cráneoencefálico. Está inconsciente. Necesitamos evacuación médica de inmediato». La subieron en una canasta de rescate. Apenas la reconocí. Su rostro era azul grisáceo, sus labios morados. Tenía una herida en la frente, la sangre coagulada en el cabello. No se movía. «¿Está respirando?», le pregunté al paramédico. «Apenas. Necesitamos actuar rápido». La subieron a una embarcación de la Guardia Costera y comencé a seguirla. «Señor, debe quedarse aquí», dijo uno de los oficiales. «Necesitamos su declaración. Esto ahora es una escena del crimen. Es mi hija». «Lo sabemos, señor. Un helicóptero la llevará a un hospital importante de la Ciudad de México.
Puede reunirse con ella allí, pero ahora mismo necesitamos que nos diga exactamente lo que sucedió. Miré el cuerpo inmóvil de Sofía, que se la llevaban. Cada instinto gritaba que no la dejara, pero el oficial tenía razón. Si me iba ahora, Alejandro y su padre controlarían la narrativa. Harían que desapareciera, como si nada. Está bien, dije. Les contaré todo. Di mi declaración a la guardia costera. Les conté exactamente lo que había visto. Alejandro y el senador del Valle empujaron deliberadamente a Sofía por la borda. Les hablé del embarazo, de la acusación de Alejandro, de cómo se reían. El joven oficial que tomaba mi declaración parecía incómodo. Señor Salazar, entiende que tendremos que investigar esto a fondo. El senador del Valle, bueno, es un senador. Estas son acusaciones serias, más serias que un intento de homicidio. Solo digo que será difícil. Tenía razón. Cuando llegué al hospital 3 horas después, los abogados ya habían llegado. No mis abogados, los de ellos. 2 hombres con trajes caros estaban en la sala de espera de urgencias, hablando en voz baja con la administradora del hospital. Una doctora se acercó a mí. Era joven, parecía exhausta. Señor Salazar, soy la doctora Mendoza. Su hija está estable, pero en estado crítico. Sufre de hipotermia severa, una conmoción cerebral y ha aspirado una cantidad significativa de agua. Estamos haciendo todo lo posible. ¿El bebé? Ella vaciló. Todavía no lo sabemos. Es demasiado pronto para decir si el embarazo se mantuvo. Las próximas 48 horas son cruciales. Me desplomé en una silla. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo qué le pasaba a otra persona. Uno de los abogados se acercó a mí. Señor Salazar, soy el LIC, Jaime Castillo. Represento a la familia del Valle. Estamos profundamente preocupados por el desafortunado accidente de la señora del Valle. No fue un accidente. Y queremos asegurarle que el senador del Valle y su hijo están cooperando plenamente con las autoridades. Sin embargo, le advertiríamos contra declaraciones provocadoras que puedan constituir difamación. Aléjese de mí. Señor Salazar, entiendo que está molesto, pero... Me levanté. No soy una persona agresiva, nunca lo he sido. Pero en ese momento, si ese abogado hubiera dicho una palabra más, podría haberme convertido en una. Debió ver algo en mis ojos porque retrocedió. Asintió brevemente y regresó con su colega. Me senté y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia. Una furia fría y silenciosa que había estado gestándose desde que vi a mi hija desaparecer en esa agua negra. Desplacé mis contactos y encontré el nombre que buscaba. Tomás Salazar, mi hermano mayor. No había hablado con él en casi 2 años, desde que habíamos discutido por algo tan trivial que ni siquiera podía recordar qué era. Tomás había trabajado 30 años en la Fiscalía General de la República, FGR, la mayor parte en la División de Delitos Financieros. Era un contador forense, el tipo de investigador que podía mirar una hoja de cálculo y ver crímenes ocultos en los números. Envió a la cárcel a políticos corruptos, capos de la mafia, criminales corporativos. Se había jubilado hace 5 años y se había mudado a un pequeño pueblo en Puebla. Pero sabía que todavía tenía contactos, todavía tenía habilidades. Presioné llamar. Respondió al tercer timbre. Roberto, su voz era cautelosa. No habíamos terminado en buenos términos. Tommy, no lo había llamado así desde que éramos niños. Necesito tu ayuda. Silencio. Luego, ¿qué pasó? Le conté todo. Mi voz se mantuvo tranquila, controlada, como si estuviera describiendo un proyecto de edificio y no el intento de asesinato de mi hija. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Esa gente, dijo Tomás finalmente. ¿Estás hablando del senador Carlos del Valle? Sí, Roberto, es uno de los hombres más influyentes de México. Probablemente se postule para gobernador el próximo año. Tiene conexiones en todos los departamentos, en todos los tribunales. Sé quién es, sé lo que pido. Otra pausa. Casi podía escucharlo pensar, sopesando los riesgos. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. En un hospital importante de la Ciudad de México, en la sala de espera de urgencias. Quédate ahí. No hables con más abogados, no hables con la policía si no estoy yo presente. No hables con nadie. Salgo de Puebla ahora. Estaré allí en 3 horas. Tommy. No hago esto por ti, Roberto. Lo hago por Sofía. Esa chica me envió una tarjeta de cumpleaños el año pasado, aunque no nos hablábamos. No tenía por qué hacerlo. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. No me des las gracias todavía.
Si lo que me dijiste es verdad, esto será feo. Los del Valle usarán todos sus recursos para enterrar esto. ¿Estás listo para eso? Miré por la ventana de cristal a la habitación de Sofía, a las máquinas que respiraban por ella, a los monitores que rastreaban sus débiles signos vitales. Sí, dije. Y estoy listo. Me quedé en el hospital toda la noche. Sofía permaneció inconsciente, su estado clasificado como crítico. Alrededor de las 3 de la madrugada, la enfermera me dijo que el embarazo se había interrumpido. El trauma, la hipotermia, el estrés, fue demasiado. Mi hija había perdido a su bebé. Me senté en esa silla de plástico y sentí que algo dentro de mí se rompía. No se agrietaba, se rompía por completo. Cualquier misericordia que pudiera haber sentido, cualquier impulso de perdón, todo murió en ese momento. Tomás llegó justo antes del amanecer. Parecía más viejo de lo que recordaba. Su cabello ahora casi blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero esos ojos seguían siendo agudos, seguían notándolo todo. Se sentó a mi lado sin decir una palabra. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Cuéntame de nuevo, dijo finalmente. Cada detalle, no omitas nada. Y le conté. Esta vez incluí lo que no le había dicho a la guardia costera. ¿Cómo había visto a Alejandro y al senador del Valle susurrarse antes esa noche? ¿Cómo habían estado observando a Sofía toda la noche con expresiones que no pude leer? ¿Cómo, cuando ella le contó a Alejandro sobre el embarazo esa mañana, él llamó inmediatamente a su padre? Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Bien, dijo. Esto es lo que tenemos. El senador del Valle lleva 30 años en política. Es rico, está bien conectado y es muy cauteloso. Si hizo esto, si intentó intencionalmente lastimar a Sofía, lo ha hecho antes. ¿Qué quieres decir? Personas como él no deciden repentinamente volverse violentas. Siempre hay un patrón, una historia. Tenemos que encontrarla. Yo todavía tengo amigos en la FGR y conozco a algunos periodistas que me deben favores, personas que no tienen miedo de ir en contra de gente poderosa. ¿Me miró? Pero Roberto, tienes que entender algo. Si hacemos esto, declararemos la guerra. Los del Valle nos atacarán con todo lo que tienen. Nuestras finanzas, nuestra reputación, quizás incluso nuestra seguridad. ¿Estás seguro? Pensé en Sofía, acostada en esa cama de hospital. Pensé en mi nieto, que nunca nacería. Pensé en Alejandro riéndose mientras mi hija se ahogaba. Estoy seguro. Tomás asintió lentamente. Entonces, esto es lo que haremos. Primero, no reaccionaremos, no haremos acusaciones. Actuaremos como si creyéramos su historia del accidente. Seremos amables. No puedo. Sí puedes. Porque mientras ellos piensen que nos estamos echando para atrás, yo voy a escarbar. Voy a descubrir todo sobre el pasado de Carlos del Valle. Cada trato comercial, cada relación, cada esqueleto en cada armario. Y cuando termine, lo destruiremos. Los siguientes 3 días fueron una tortura. Sofía permaneció en un coma inducido mientras su cuerpo intentaba recuperarse. Yo me senté junto a su cama, le tomé la mano y no hablé con nadie excepto con los médicos y las enfermeras. Alejandro vino una vez. Entró con Flores, su abogado, acechando detrás, y comenzó a hablar de lo trágico que había sido el accidente. No dije nada, solo lo miré hasta que se fue. El senador del Valle envió regalos, costosas cestas de frutas, flores, una tarjeta expresando sus más profundas condolencias por el lamentable incidente. Tiré todo. Mientras tanto, Tomás trabajó. Me llamaba cada noche con noticias, siempre breve, siempre cauteloso en lo que decía por teléfono. Encontré algo, dijo el 4.º día. La primera esposa del senador del Valle. Murió hace 20 años. Se cayó por las escaleras en su casa de verano en Isla Mujeres. Se dictaminó como un accidente, pero localicé al médico forense que realizó la autopsia. Ahora está jubilado, vive en Puerto Vallarta. Volaré allí mañana para hablar con él. ¿Qué crees que vas a encontrar? Aún no lo sé, pero conozco a alguien que trabajó en ese caso. Me dijo extraoficialmente que había cosas en esa muerte que nunca cuadraron. Moretones que no coincidían con la naturaleza de una caída. Un momento que no encajaba. Pero el senador del Valle tenía amigos en el departamento, y el caso se cerró rápidamente. Mi mano apretó el teléfono. ¿Lo ha hecho antes? Posiblemente. Lo voy a averiguar. El 6.º día, Sofía se despertó.
Yo estaba sentado junto a su cama, medio dormido en mi silla, cuando escuché su voz, apenas un susurro. Papá. Agarré su mano. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Sus ojos se abrieron lentamente. Parecía confundida, desorientada. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. Estarás bien. Parpadeó, y vi cómo el recuerdo la invadía. El horror, el miedo. Alejandro. Ellos me empujaron, papá. Me empujaron del yate. Lo sé. Lo vi. Me estoy encargando de esto. El bebé empezó a llorar, y su mano fue a su vientre. ¿El bebé está bien? No pude responder. No pude encontrar las palabras. Ella lo vio en mi cara. No, susurró. No, no, no. Los monitores comenzaron a sonar. Las enfermeras entraron corriendo. Me sacaron mientras la sedaban para calmarla. A través de la ventana, vi a mi hija sollozando, y algo definitivo se endureció en mi pecho. Tomás llamó esa noche. Hablé con el médico forense. Está dispuesto a dar una declaración formal. Dice que la primera esposa de Carlos del Valle tenía heridas defensivas en sus brazos, moretones consistentes con haber sido agarrada y sacudida. El traumatismo cráneoencefálico no coincidía con una caída. Coincidía con un golpe y luego un empujón. ¡Dios mío! Eso no es todo. Encontré a alguien más. Una mujer llamada Patricia Herrera. Fue gerente de campaña de Del Valle hace 15 años. Presentó un informe policial alegando que la había agredido. El informe desapareció. Le pagaron 200,000 pesos y firmó un acuerdo de confidencialidad. Ella está dispuesta a testificar si podemos romper ese acuerdo de confidencialidad. Y descubrí algo más, Roberto. Alejandro tiene un fideicomiso de 40 millones de pesos. Entra en vigencia cuando cumpla 36 años el próximo año, pero hay una cláusula. Si está casado, su esposa tiene derecho a la mitad en caso de divorcio. La comprensión me golpeó como agua fría. Sofía se enteró de que estaba embarazada. Se lo dijo esa mañana. Y de repente, él estaba ante la perspectiva de perder otros 20 millones de pesos si ella obtenía la custodia del niño. Así que decidieron eliminar el problema. Eso es lo que creo. Pero probarlo es otra historia. Dirán que fue un accidente, un trágico malentendido. Tienen abogados, dinero, conexiones políticas. Necesitamos más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poner nervioso al senador del Valle. Lo suficientemente nervioso como para que cometa un error. Tomás llegó a la Ciudad de México al día siguiente. Nos sentamos en la cafetería del hospital, que olía a café malo y antiséptico, y expuso su plan. He estado haciendo llamadas, dijo. Hablé con viejos contactos, con periodistas en los que confío. Les di información de fondo sobre la muerte de la primera esposa del senador del Valle, sobre Patricia Herrera, sobre algunas transacciones financieras dudosas que encontré en los registros de su empresa. ¿Qué tipo de transacciones financieras? El tipo que involucra cuentas en el extranjero y donaciones que superan los límites legales. Nada concreto todavía, pero suficiente para que la gente se interese, suficiente para que empiecen a hacer preguntas. Cuando el Universal publique un artículo mañana, preguntas rodean el pasado del senador del Valle. No son acusaciones, solo preguntas, pero atraerá la atención. Él sabrá que somos nosotros, que lo sepa. Quiero que tenga miedo. La gente asustada comete errores. El artículo salió a la mañana siguiente. Miré los noticieros desde la habitación de Sofía. Ella ahora estaba consciente, lúcida, pero devastada. Me tomó la mano mientras veíamos al senador del Valle dar una conferencia de prensa. Su rostro era serio, su voz mesurada. Estas acusaciones son completamente infundadas, dijo. La muerte de mi primera esposa fue un trágico accidente, investigado a fondo por las autoridades locales. Me entristece que alguien intente usar el dolor de mi familia con fines políticos. En cuanto al reciente incidente con mi nuera, estamos cooperando plenamente con la investigación de la Guardia Costera. Pon el canal 7 ahora mismo. Encontré el canal. Otra conferencia de prensa estaba comenzando. Una mujer que no reconocí estaba detrás de un podio. Sus manos temblaban ligeramente. Mi nombre es Patricia Herrera, dijo. Hace 15 años, trabajé como gerente de campaña para el entonces senador Carlos del Valle. Durante ese tiempo, él me agredió sexualmente. Cuando lo denuncié a la policía, mi queja desapareció.
Me pagaron dinero para que guardara silencio y me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Hoy, con la ayuda de abogados, rompo ese acuerdo. El senador del Valle es un hombre peligroso que ha utilizado su poder y riqueza para silenciar a sus víctimas durante décadas. Estoy aquí para decir basta. El comedor se quedó en silencio. Todos miraban. Mi teléfono vibró de nuevo. Tomás. Eso no es todo. Encontré a otras 3 mujeres. Todas están dispuestas a testificar. Y descubrí algo más, Roberto. Documentos financieros que muestran que Alejandro estaba buscando formas de rescindir su acuerdo prenupcial 3 semanas antes de que tu hija le contara sobre el embarazo. Él sabía que ella estaba tratando de quedar embarazada. Ya estaba planeando cómo deshacerse de ella si eso sucedía. ¿Puedes probarlo? Su historial de búsqueda, una factura de un abogado, correos electrónicos, todo está ahí. Y aquí está la parte más interesante. Averigüé quién estaba en el yate esa noche. Uno de los invitados era un capitán retirado de la Guardia Costera. Hablé con él esta mañana. Lo vio todo. Está dispuesto a testificar que vio a Alejandro y al senador del Valle empujar deliberadamente a Sofía. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Por qué no dijo nada antes? Lo intentó. Los abogados de Del Valle lo contactaron primero, le dijeron que estaba equivocado, que estaba ebrio. Pero ahora que todo lo demás está saliendo a la luz, está dispuesto a decir la verdad. Durante la semana siguiente, todo se derrumbó para los del Valle. La FGR abrió una investigación sobre la financiación de la campaña del senador del Valle. La Policía del Estado de México reabrió la investigación sobre la muerte de su primera esposa. Alejandro fue arrestado y acusado de intento de homicidio, agresión y poner en peligro la vida de forma imprudente. El senador del Valle dio otra conferencia de prensa. Esta vez sus manos temblaban, su voz se quebraba. Lo negó todo, lo llamó una conspiración, culpó a enemigos políticos. Nadie le creyó. Me senté con Sofía y vimos cómo sucedía todo. Ella se hacía más fuerte cada día, al menos físicamente. Emocionalmente estaba rota. Había perdido a su bebé, su matrimonio, su confianza en la gente. Lloraba mucho, apenas hablaba. Debí haberte escuchado, dijo una noche. Nunca confiaste en ellos. Querías creer en el amor. No hay nada malo en eso. Casi me mata. Pero no lo hizo. Estás viva, eres fuerte, y ellos pagarán por lo que hicieron. El juicio duró 8 meses. Me senté en esa sala del tribunal todos los días, viendo a Alejandro moverse inquieto en su asiento mientras testigo tras testigo testificaba en su contra. El capitán retirado de la Guardia Costera, otros invitados del yate que habían escuchado las amenazas de Alejandro antes esa noche, expertos financieros que expusieron el motivo del fideicomiso, médicos forenses que explicaron cómo Sofía pudo haber muerto por hipotermia y ahogamiento. Los abogados de Alejandro lo intentaron todo. Argumentaron que Sofía se había lanzado ella misma, que era un intento de suicidio. Argumentaron que se había subido a la barandilla y se había caído accidentalmente. La retrataron como una cazafortunas emocionalmente inestable y manipuladora que había atrapado a su cliente con un embarazo falso. Sofía escuchó todo esto con tranquila dignidad. Cuando finalmente subió al estrado y contó su historia, no quedó un solo ojo seco en la sala. El jurado deliberó durante 4 horas, culpable de todos los cargos. El siguiente fue el juicio del senador del Valle. Tomás había reunido suficientes pruebas para acusarlo de homicidio en primer grado de su primera esposa, conspiración para cometer asesinato en el caso de Sofía y múltiples cargos de obstrucción de la justicia. Ese juicio duró 14 meses, pero el resultado fue el mismo, culpable. Yo estuve allí cuando se leyó el veredicto. Miré el rostro de Carlos del Valle mientras el significado de las palabras lo alcanzaba. Probablemente nunca había perdido nada en su vida, nunca había enfrentado consecuencias, nunca había escuchado un no de alguien que importara. Miró a través de la sala del tribunal y me encontró entre el público. Nuestros ojos se encontraron. No sonreí, no me regocijé, simplemente lo miré y esperé que entendiera. Esto es lo que sucede cuando dañas al hijo de alguien. Han pasado 2 años desde aquella noche en el yate. Sofía está mejor, no perfecta, pero mejor. Vendió el anillo de compromiso y donó el dinero a una organización benéfica para víctimas de violencia doméstica. Regresó a la universidad, obtuvo una maestría en arquitectura paisajista,
Ahora diseña parques creando espacios hermosos donde los niños pueden jugar de forma segura. No está saliendo con nadie, dice que no está lista, quizás nunca lo esté. No la presiono. Tiene 28 años y ha pasado por suficiente. Sanará a su propio ritmo. Tomás y yo nos comunicamos regularmente ahora. Hemos reconstruido lo que se había roto entre nosotros. Resulta que cuando casi pierdes a alguien a quien amas, las pequeñas discusiones pasan a un segundo plano. Él está escribiendo un libro sobre el caso. Dice que se llamará Los secretos del senador, cómo el poder corrompe. Me preguntó si quería coescribir. Me negué. No necesito contar esa historia una y otra vez. La viví una vez, eso es suficiente. Alejandro del Valle cumple 30 años en una prisión federal. El senador Carlos del Valle recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su primera esposa. Todas sus apelaciones fueron denegadas. A veces Sofía me pregunta, ¿fue lo que hicimos venganza o justicia? Le digo lo que creo. Ambas cosas, y creo que está bien. Porque esto es lo que he llegado a entender. La gente tranquila no es gente débil. Durante décadas fui tranquilo, pacífico, complaciente. Dejé pasar las cosas, evité el conflicto, no hice olas. Gente como los del Valle contaba con eso. Contaban con que gente como yo miraría para otro lado, guardaría silencio, tendría miedo. Pero se les olvidó algo. Tranquilo no significa impotente, solo significa paciente. Y la paciencia, combinada con la determinación y la verdad, es el arma más poderosa del mundo. Sofía y yo ahora cenamos juntos todos los domingos. No hablamos de Alejandro ni de su padre. No hablamos de aquella noche en el yate. Hablamos de sus proyectos, del jardín que está diseñando para un hospital infantil, del futuro. El domingo pasado me dijo que estaba pensando en volver a salir con alguien nada serio. Solo un café con un colega de su trabajo de paisajismo que parece amable. ¿Qué piensas?, preguntó. Miré a mi hija, a esta mujer fuerte y resiliente que había sobrevivido a lo que debería haberla matado, y sentí algo que no había sentido en 2 años, esperanza. Creo que deberías confiar en tus instintos, le dije. Y creo que deberías saber que siempre estaré aquí, observando, protegiendo. Ella sonrió. Lo sé, papá, lo sé. La verdad es que nunca dejaré de observar, nunca dejaré de proteger. Eso es lo que hacen los padres. Construimos hogares, carreras, familias. Y cuando alguien intenta destruir lo que hemos construido, no solo nos enojamos, hacemos justicia. Los del Valle pensaron que podían deshacerse de mi hija como si fuera basura y no sufrir consecuencias. Pensaron que su dinero y su poder los hacían intocables. Se equivocaron. A veces, las personas que subestimas son las más peligrosas. El arquitecto tranquilo que diseña edificios aprendió algunas cosas en 40 años. Cuando entiendes las estructuras, entiendes cómo se rompen, cómo encontrar los puntos débiles, cómo hacer que todo se derrumbe. Yo construí mi vida sobre una base sólida. Los del Valle construyeron la suya sobre mentiras, violencia y arrogancia. Al final solo una estructura permaneció en pie. Esta es la historia de cómo un hombre tranquilo derribó a 2 hombres poderosos. Lo hice con paciencia, con la ayuda de mi hermano y con la única arma que no esperaban, la verdad. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta y suscríbete a Venganza Dorada. Deja un comentario abajo sobre lo que piensas. ¿Fue justicia o venganza? Y recuerda, nunca subestimes a la gente tranquila. No somos débiles, solo estamos esperando el momento adecuado. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.